sobre el presupuesto aprobado. A ver, las principales fuentes no cambian de un año a otro. Es decir, que normalmente son más o menos Las mismas. No, pero estables, yo creo que son las este año mismas. la propaganda, la No, publicidad, no, a lo mejor va a haber un poquito más que en el año no, 2021. Claro, las claro. fuentes son más o menos las Es mismas. un buen nubito Si que lo se vemos mueve. por agencia recaudatoria, la principal agencia de recaudación es la Dirección General de Impuestos Internos, luego viene la Dirección General de Aduanas y luego viene la Tesorería Nacional porque se reciben dividendos de participación que tiene el Estado en empresas o en actividades económicas del sector privado, o porque es socio, por ejemplo, la industria eléctrica, o es dueño del Banco de Reserva, entonces ¿Usted se entendió por recibe dónde iba ingresos. Jenkin, Guaracuya? En el sentido, no, lo que Desde te el área quiero de la decir es que, economía. no, lo que te quería decir es que las fuentes son más o menos estables. La principal fuente de ingreso dentro de la estructura de impuestos de República Dominicana son los impuestos indirectos, fundamentalmente el ¿Y qué ITEVIS. sectores son los que más inciden pues para El ITEVIS y luego el impuesto a los combustibles es un impuesto muy importante. En un momento determinado es el 12, entre el 12 y el 14% del total de las recaudaciones. Por lo tanto, es un impuesto muy importante. Tengo un amigo que es José Luis de Ramón, que es uno de los principales economistas de República Dominicana, que dice que los dominicanos somos adictos a la gasolina. Es decir, no somos adictos al café o a otra cosa, sino a la gasolina, porque consumimos mucha gasolina. Tener un vehículo es no solo una necesidad, sino una autovaloración. Bueno, eso nos lleva a un análisis mucho más complejo. Pero las fuentes son más o menos estables, quiere decir que el pastel se sigue manteniendo más o menos igual. ¿Por qué las recaudaciones han crecido de la manera en que el gobierno anuncia que han crecido tanto en la Dirección General de Aduana como en Impuestos Internos? Fundamentalmente por la inflación. Eso no es buena noticia, es buena noticia recaudar y recaudar mucho, pero no recaudar porque estás en un contexto de inflación, porque los precios están incrementándose. Entonces no es una buena noticia en ese sentido. Y en cuanto al presupuesto, pues Exacto, el componente del presupuesto. Usted sabe que si el Estado va a hacer algo, si alguien va a hacer algo, lo debió de haber puesto en el presupuesto. O sea, el componente del presupuesto qué del año bueno, 2023. no siempre fue así. Bueno, Es así, no, y de hecho es cada vez más así. Okay. Y eso es producto de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta antes de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, el presidente Balaguer elaboraba un presupuesto y un momento que llegó a ejecutar prácticamente el 70% del presupuesto a través de una regla fiscal, que era el nombre de una cuenta, pero no es exactamente, le llamaban la 1401. Es decir, hacía que las instituciones no ejecutaran cada mes, generaba un superávit, que no era tal superávit, sino un excedente, y lo pasaban a la cuenta de presidencia y por lo tanto el presidente podía ejecutar el presupuesto, aunque al final termináramos con un déficit. Eso se cambió en la reforma de diciembre del 2006 y hace que hoy en día, afortunadamente, para que una política pueda llevarse a cabo, debe estar necesariamente en el presupuesto o en el presupuesto correctivo. Eso es un cambio importante que introdujo el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, ¿qué podemos esperar del presupuesto del 2023? Es un presupuesto evidentemente optimista desde el punto de vista del déficit, porque va a depender mucho del crecimiento de la economía. Y por otro lado, sigue teniendo una tendencia a la baja toda la parte de inversión en infraestructura. Piensa que lo que más preocupa desde el punto de vista de la política fiscal de este gobierno es la parte correspondiente al gasto en inversión. Es un gobierno que en los 2 años consecutivos que lleva elaborando presupuestos no ejecuta lo que presupuesta en inversión pública, está muy por debajo del umbral de ejecución. Este año ejecutó solo el 66% de lo presupuestado en inversión en infraestructura. ¿Qué pasa con ese 34, Barucillo? ¿Qué pasa con ese 34? Lo generan como un excedente. El gobierno tiene un gran excedente líquido O sea, de ahí fue que le pasaron los 2.000 millones a la Junta. Es probable, no lo sé. Es decir, O sea, yo no he analizado el tema Pero, en claro, concreto, viendo cosas no me que se pudiera atrevería a hacer. asegurarlo. No, yo no lo podría afirmar porque no he hecho el análisis Pero correspondiente esa para ver. práctica correcta. No, la práctica de gastar menos que lo que tú presupuestas es una muy mala práctica. Se penaliza mucho la economía cuando tú no inviertes lo que presupuestas en las inversiones de capital. ¿Qué quiere decir esto? Las obras de capital son los puentes, carreteras, hospitales, aeropuertos, puertos, todo lo que es infraestructura pública, todo lo que son bienes públicos. Cuando tú dejas de invertir
La tú lo que calle. haces es que lo haces más costoso para el periodo siguiente. Creo que hablamos de esto ya Sí, en sí, el sí, programa sí. del año pasado, porque esa era la tendencia que venía y al cierre del año se ha Partiendo de lo que está confirmado, ¿no? poniendo Guarocuya, recuerdo que en la última reunión del año del Consejo de Ministros, el presidente Abinader, dice la prensa, porque yo no estuve presente, mandó a los funcionarios que tienen que ver con el sector construcción a priorizar Para el el- sector para construcción. el año 2023. ¿Realmente fue una política correcta? ¿Realmente usted entiende que se ejecute? Mira, Porque si yo tenía un 100%, no me gustaron un 66%. A ver, yo pienso que eso es más bien un efecto mediático en el sentido porque tú no tienes que Yo anunciar estaba cogiendo necesariamente prestado, contando lo que yo me iba a montar un ahí. consejo de ministros que tienes que ejecutar lo que tú presupuestas. Se supone que lo que presupuestas debe ejecutarlo a menos que tengas ¿Y a algún qué, tipo se, de a, qué, contingencia. a qué se debe pues el tema de no ejecutarlo? Fíjate que ¿Es yo una, me- una mala gestión Es una del mala incumbente práctica, o sí, yo también me hago la pregunta, tengo varias hipótesis que han ido cambiando con el tiempo. La primera hipótesis era que no conocían el sistema presupuestario y sobre todo la parte de inversión pública, y eso era la explicación que buscaba El durante primer el año. primer año. Te pasa el primer año aprendiendo, y bueno, es entendible, un partido que tenía muchos años fuera de gobierno, hicimos reformas muy importantes y muy profundas del sistema presupuestario y de planificación. Pero ya para el segundo año esa explicación no me es suficiente. Es decir, ok, se supone que debes de haber aprendido el primer año. Ahora el segundo año no tengo explicación suficiente salvo la incapacidad de los propios funcionarios responsables del área de inversión pública. Y en ese sentido, a mí me llega otra pregunta. Desde el punto de vista normativo, ¿eso que ellos están haciendo está permitido? ¿La ley le permite hacer eso? No ejecutar. A ver, la ley tampoco lo prohíbe. Si tú no ejecutas el presupuesto que tienes asignado, lo que tú estás penalizando es la sociedad, son las necesidades que tiene la gente en los pueblos, en la calle, en los barrios, a las que tú estás dejando de darle satisfacción. Si tú dejas de ejecutar el presupuesto de inversión, estás construyendo menos acueductos, se está llevando menos agua a una comunidad, estás dando menos servicios de salud, menos servicios de educación, menos servicios de carretera, menos servicios de caminos vecinales, menos sistemas, menos centros de atención a la primera infancia. Y Entonces, que todo también, eso es inversión a la hora de pública. ejecutar, va a salir más caro de lo que se previó en ese momento. Sin ninguna duda, porque una carretera que se deteriora hoy tiene 2 años sin que tú le des el mantenimiento Mala correspondiente, inflación de claro, lo normal cuando vengas todos los años vas a mínimo tener son que los 10. reponer la carretera y ya no solo repararla. hay una pregunta que pues entiendo que en términos económicos debemos de analizarla debido a... Pero bueno, finalizando, perdón, Ajá. la respuesta que Claro. se me quedó. La segunda hipótesis decía, para mí ya es la incapacidad que tiene el gobierno, primero de planificar, nunca planificó, nunca tuvo la capacidad desde la oposición de entender el manejo del Estado, que era cada vez más complejo, y por lo tanto es un gobierno incapaz de poder incluso cumplir con lo que se compromete en su propio presupuesto. En los últimos días se ha visto, en especial a través de las redes sociales, un debate sobre la creación de diversos fideicomisos por parte pues, del Estado. Y viene el tema de si la normativa o el tema de los principios de que se remiten a la ley de compra y contrataciones. Pero en este caso yo quisiera saber su análisis en términos económicos. ¿Qué impacto crear más fideicomisos tiene para el Estado y cómo afecta esto a la sociedad? A ver, el Partido de la Liberación Dominicana ha dejado su posición muy clara desde que comenzó esta discusión sobre los fideicomisos. Ustedes recordarán que comenzó en el mes de mayo del pasado año cuando, de hecho comenzó en febrero cuando se envió al Congreso el contrato de Punta Catalina mediante mecanismo de fideicomiso y que el Partido de la Liberación Dominicana se opuso, luego el gobierno lo retiró. Y el Partido de la Liberación Dominicana, y yo tuve que aclararlo varias veces siendo secretario de Asuntos Económicos, que en principio el Partido de la Liberación Dominicana no se opone a la figura del fideicomiso. Porque crearon incluso De hecho, algunos. creamos la figura del fideicomiso. Yo fui parte de la comisión que trabajó la ley de fideicomiso siendo superintendente del mercado de valores de la República Dominicana. Ese era el fideicomiso privado, no estaba previsto el fideicomiso público, pero la ley tampoco lo prohibía. Y el Partido de la Liberación Dominicana también desde el gobierno creó fideicomisos públicos mediante contratos específicos aprobados por el gobierno. ¿Qué hacía falta? Una ley de fideicomiso. Cuando nos opusimos a lo de Punta Catalina no fue a la figura del fideicomiso, sino al contrato que estaban estaba generando suscribiendo. para crear un fideicomiso. Decíamos, mire, ¿por qué no se aprueba una ley? El presidente había dicho que había mandado una ley, luego que no se había mandado, luego que sí. Al final mandaron una ley en el mes de mayo que aprobó en una primera lectura al Senado y en ese momento también el Partido de la Liberación Dominicana llamó la atención de que esa era una ley que tenía muchas debilidades porque
estaba dejando por fuera de control toda la parte correspondiente a contratación de deuda, enajenación de bienes públicos. Luego el contrato mejoró, el proyecto de ley mejoró en el Senado y lo que está planteando el Partido de la Liberación Dominicana es que todavía tiene aspectos que son mejorables para evitar que la ley que le da cobertura a los fideicomisos públicos se convierta en un mecanismo de privatización de bienes públicos de forma encubierta. Digamos que esa es de manera resumida la discusión. Digo, el Partido de la Liberación Dominicana no se opone a la figura del fideicomiso, lo que propone es una mejor legislación que mantenga los controles que tiene el Estado para el manejo de los recursos públicos. Vamos a una pequeña pausa comercial. No se nos muevan, que regresamos en breve con ustedes aquí en Más de esta entrevista.